declaramos juntos que Él está aquí. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Sabes, el Señor está aquí en esta mañana desde el primer instante y Él está listo para hablar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos levantan su fe? Y si quieres puedes cerrar tus ojos allí, levantar tus manos, puedes aplaudir, pero vamos a creer esto hoy con todo el corazón, en medio del espíritu de este ayuno. Como iglesia nos levantamos para creer que nuestro Dios es poderoso y que Él está aquí, listo para obrar, listo para libertar, listo para sanar, para transformar y para mover en milagros. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Tú estás aquí, Señor. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor
cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Disfrutamos en tu presencia. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Declaramos, eres rey. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Sí, Señor, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso para cerrar este tiempo de alabanza? Tú eres rey, Señor, tú eres rey. Lo hemos cantado. Solo tú eres Dios soberano. Tienes el control, autoridad, solo tú, solo tú, solo tú.
glorificamos en esta mañana, Señor. Te exaltamos. Y como iglesia nos unimos en un clamor, como hemos cantado, porque abra los cielos sobre nosotros y descienda tu Espíritu en este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, no queremos solo una visita.
transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Un mayor entendimiento de tu gloria. Danos, Señor, danos, Señor, un mayor entendimiento de tu gloria. Queremos conocer y experimentar tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. Queremos comprender y experimentar tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. Queremos conocer y experimentar tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. Queremos comprender y experimentar tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. El peso de tu gloria, el peso de tu gloria, el peso de tu gloria. Mayor gloria, mayor gloria, mayor gloria aquí, mayor gloria aquí, mayor gloria aquí. Paséate con libertad, paséate con libertad. Eres bienvenido, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te abrazamos, nos disponemos, nos preparamos. Mayor peso de tu gloria aquí, mayor peso de tu gloria aquí, mayor peso de tu gloria, mayor peso de tu gloria. Queremos comprender y experimentar tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. Queremos comprender y experimentar tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. Yo quiero invitarte a que hoy como iglesia, si quieres experimentar su gloria, puedas levantar este cántico conmigo, un cántico que viene del cielo. Dios está viendo, y cuando la iglesia se une en un cántico, Dios opera, Dios desciende. ¿Cuántos queremos ver su gloria en este tiempo de ayuno, donde se nos ha hablado de santidad, de rendición, de sacrificio, de un ayuno genuino, verdadero? ¿Cuántos queremos ver su gloria en este tiempo? Así que vamos a cantar esto una y otra vez. Queremos comprender y experimentar tu gloria en nosotros, porque estamos listos, Dios. Queremos verte, Espíritu Santo. Queremos comprender y experimentar tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. Queremos comprender y experimentar tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. Queremos comprender
gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. ¿Qué tal si levantamos un fuerte aplauso? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este fluir tan hermoso en medio de esta reunión, porque nos estás llevando a experimentar tu gloria, Dios, tu gloria en medio de nosotros. Por eso te glorificamos, Dios, te exaltamos, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. En este día vamos a estar hoy en esta segunda parte de la predicación que empezamos el domingo pasado. Estuvimos hablando sobre los 4 roles del cristiano y estuvimos mencionando el primer rol, que es el rol de maestro. Y en este segundo domingo vamos a estar hablando del segundo rol. Y el pasaje que hemos estado usando lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 2 al 7. Y hoy vamos a estar leyendo los versículos 3 y 4, y estos 2 versículos van a ser el fundamento para nuestro tema de hoy, el rol de soldado. Vamos a leer desde el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y cuando Pablo está aquí hablando justamente del soldado, del rol del soldado, él sabía muy bien que las personas, los destinatarios de esta carta, conocían muy bien cuál era el rol de un soldado. ¿Por qué? Porque el ejército romano en aquel entonces era un ejército poderosísimo. De hecho, hasta el día de hoy se considera el ejército romano como uno de los ejércitos más efectivos y más poderosos que han existido a lo largo de todos los tiempos. Roma, a través de su ejército, se pudo constituir en aquel entonces como el imperio. De hecho, usaron una fórmula de un ejército bien equipado, bien instruido, bien enseñado, y que al recibir toda esta serie de cosas, entonces se podía convertir en un arma de guerra, un arma poderosa de guerra. De hecho, en aquel entonces el ser soldado era una profesión. Así que cuando Pablo está hablando sobre el soldado, él está usando una ilustración, una metáfora que él sabe muy bien que la van a entender todos los que lean la carta. Y yo pensaba justamente en la necesidad, para poder entender lo que Pablo nos está queriendo decir, en la necesidad de poder entender y meternos en el papel de lo que es un soldado. Yo recuerdo cuando yo estaba terminando mi estudio en la universidad. Yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad Javeriana en Bogotá, y recuerdo que en ese entonces, hace muchísimos años, en ese entonces el Ministerio de Defensa
regaló unas becas a algunos estudiantes de algunas universidades que cursaban o enseñaban esta profesión, y entregó unas becas para que algunos estudiantes fuéramos a hacer un curso de corresponsalía militar. Y yo recuerdo que por algo más de un mes estuvieron metiéndonos en las entrañas de lo que era toda esta parte militar. Entonces nos llevaron a entrenamientos, de hecho pasamos por algunos entrenamientos, nos dieron charlas, nos explicaron jerarquías, o sea, trataron de hacernos entender cuál era la esencia de un militar, cuál era la esencia, eso que los mueve a ellos. Y yo creo que a veces es difícil entender la esencia de un militar si tú no has sido militar. Por eso es importante por lo menos hacer el intento de aproximarnos a lo que es un militar para que podamos entender cuál es la esencia de este rol que el apóstol Pablo quiere transmitirnos. Y cuando hablamos de un soldado, por supuesto que estamos hablando de una guerra. ¿Cuál es el propósito de un soldado si no es combatir en una guerra? Y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12, y dice aquí el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y esta palabra lucha como tal es una palabra que en griego es palé, y es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa esta palabra, lucha. Y la palabra como tal, o el término como tal, era un término usado en el atletismo griego cuando había una competición, eran dos competidores que luchaban hasta que el uno derribaba al otro. Eran luchas que básicamente de cuerpo a cuerpo que podían prolongarse horas hasta que hubiera un vencedor. Eran luchas en donde las lesiones, las fracturas, las luxaciones y a veces la muerte incluso eran comunes. Así que cuando Pablo está usando esta expresión aquí de que como cristianos no tenemos lucha contra carne y sangre, el apóstol está tratando de transmitir justamente esta idea de que es una lucha espiritual, por supuesto, pero de que ellos entendieran que era una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha peligrosa, una lucha en la que o vencía uno o vencía el otro. Por tanto, era necesario entender el carácter de esta lucha espiritual. Y este es el único texto de las cartas paulinas donde el creyente es llamado a esta lucha espiritual, por supuesto, posicionado en Cristo y a través de Cristo en autoridad y poder. Y dentro de esa lucha espiritual, dentro de esa guerra espiritual, nosotros también tenemos armas espirituales. Y esto nos lo habla 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. 2 de Corintios 10, versículos 3 y 4. Y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y me encanta porque nos está hablando, otra vez nos reafirma la idea de una batalla espiritual en cuya batalla nosotros tenemos armas espirituales, no armas naturales, armas espirituales que son poderosas en Dios. Y esto me habla de armas efectivas, armas contundentes en Dios, pero también me habla de armas sobrenaturales, armas divinas, con las que contamos nosotros como cristianos, no solamente para enfrentarnos en la batalla, sino para ser vencedores también. Y yo creo que gran parte de los cristianos de nuestro tiempo a veces no logran entrar en la victoria en su vida espiritual porque no entienden esta parte de la batalla espiritual en la que estamos metidos por el hecho de ser hijos de Dios. Como cristianos siempre va a haber una doble dirección. En un sentido vertical, nosotros siempre vamos a tener una relación con Dios. Somos llamados a tener una relación íntima, profunda con nuestro amado Dios. Una relación vibrante,
una relación apasionada, enamorada, una relación increíble con nuestro amado Dios. Pero también vamos a ser llamados a entender una dirección horizontal. Y en esa dirección horizontal entendemos nuestra fe en relación con el mundo en el que estamos, al cual Dios nos llama a ser luz y sal. También tenemos que entender una relación con nuestros hermanos y también tenemos que entender, en este caso, esa batalla espiritual en la que nos encontramos. Por tanto, no podemos ser indiferentes ante esta realidad. Estamos en una batalla espiritual y es tiempo de que la asumamos y nos posicionemos en la autoridad y en el poder para ser vencedores sobre todas las cosas. Y yo pienso que esta idea, este entendimiento nos lo transmitió muy bien Nehemías. Cuando estudiamos Nehemías, sabemos que Nehemías nos dejó muchas lecciones, pero esta idea de edificar y defender es una idea tremendamente valiosa y útil para nosotros como cristianos. Como cristianos somos llamados a edificar. Hay una parte donde edificamos, donde construimos, donde nos ensanchamos, donde se ensancha el reino de Dios en nuestras propias vidas, pero también a través de nuestras vidas. Y en ese ensancharnos y en ese crecer en el reino de Dios, nosotros muchas veces vamos a enfrentarnos con terrenos espirituales o con áreas espirituales que el Señor nos llama a conquistar y que el enemigo tiene retenidas o que ha usurpado. Entonces yo entiendo que en esta parte donde Dios me llama a edificar su reino, a construir el reino de Dios, muchas veces yo me voy a encontrar con el enemigo y con terrenos espirituales que el enemigo tiene bajo su poder. Y entonces yo tengo que ser activo y entender que cuando llego a esos límites no me puedo detener, no me puedo paralizar, sino que yo tengo que seguir avanzando, porque construir y edificar es ensancharme y es avanzar. Y por otra parte está esta idea de defender, porque cuando nosotros hemos conquistado y hemos trabajado duro para conquistar áreas en nuestras propias vidas o a nuestro alrededor o sobre nuestra familia, no podemos dejar de defender. Tenemos que cuidarlas. Lo contrario de cuidar es descuidar. No podemos trabajar duro y luego descuidar aquello que tanto trabajo nos costó. Necesitamos aprender a movernos como hijos de Dios, como soldados, en esta doble dimensión de edificar y de defender. Construimos el reino de Dios, edificamos el reino de Dios, pero también defendemos el reino de Dios en nosotros y alrededor de nosotros. Así que cuando Pablo está hablando aquí, y vamos a ir de nuevo a estos pasajes, al versículo 3 y al versículo 4, el apóstol tiene en mente algunas cualidades importantes sobre el cristiano como soldado. Lo primero en lo que yo quisiera hacer énfasis es en el versículo 3, cuando Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esta idea buen soldado a mí me lleva a pensar que como hijos de Dios, no solamente somos llamados a ser soldados, sino que también somos llamados a ser buenos soldados, a que entienden la esencia de lo que significa y se comprometen con ese tipo de vida. Y un buen soldado tiene que aprender a sufrir penalidades. Aquí Pablo está diciendo: Timoteo, son gajes del oficio, es parte de nuestra misión de vida, de nuestra fe, el aprender a sufrir penalidades. No podemos temer las dificultades, los problemas, las adversidades, no podemos intimidarnos por ellas. Tenemos que aprender que como buenos soldados eso es parte de nuestra esencia. Así que tenemos que tener un espíritu sacrificado, un espíritu que está dispuesto a sacrificarse, a darlo todo, pero un espíritu que también está dispuesto a moverse en todo tipo de sufrimientos. Y para eso somos entrenados, no es una cosa que ocurre de un día para otro.
Cuando tú miras la profesión militar, tú sabes que ellos son entrenados. De hecho, hace mucho tiempo vi una película que es una película fuerte, tiene un lenguaje bastante fuerte, pero es una película que personalmente a mí me impactó. Son de esas pelis, mi familia, bromeamos con mi familia porque hay películas que yo las veto en el sentido que me las veo una vez y no me las vuelvo a ver nunca más, porque han sido películas que o me conmueven o me entristecen tanto que digo, no, eso solamente una vez, ya la vi, no quiero verla más. Y era El último sobreviviente o El último superviviente. Y es una peli que cuando empieza, muestra el entrenamiento tan arduo y tan difícil que pasan los soldados de élite en Estados Unidos. Los soldados que van a hacer lo mejor de lo mejor. Y estos soldados son entrenados a través de muchas adversidades, un entrenamiento duro, una presión de frío, de cansancio, de hambre, de soledad, de agotamiento. Y trabajan tanto sobre ellos que los entrenan para aprender a resistir la presión de cualquier cosa a su alrededor. Y cuando yo pienso en el soldado que debe aprender a sufrir penalidades, yo pienso en esto. Alguien que entiende la esencia, esa esencia como soldado y está dispuesto y comprometido de tal manera que sabe sufrir por causa de Cristo. Aquí le está diciendo Pablo a Timoteo en la Nueva Versión Internacional, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Comparte nuestro sufrimiento. Pablo, ¿quiénes somos nosotros? Y yo pensaba, pues todos los que en ese entonces sufrían por causa de Cristo, pero también todos aquellos que han decidido o que decidieron en ese entonces y hasta el día de hoy imitar las huellas del Maestro, porque nuestro Señor Jesús nos dio el más grande ejemplo de lo que es entregar su vida, de lo que es sacrificarse por otros. Así que un buen soldado debe ser sacrificado. Debe aprender a sacrificar privilegios, derechos, deseos, muchas cosas por causa de la misión de vida a la que ha sido llamado. Y el segundo punto es el carácter leal y comprometido con sus valores. El carácter leal y comprometido con sus valores. Y versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó, que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida y nos da la razón a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en el Imperio Romano un soldado no podía involucrarse en asuntos civiles. De hecho, el Código Romano de Teodosio decía: prohibimos a los hombres comprometidos en el servicio militar que se comprometan en otras obligaciones u ocupaciones civiles. Así que un soldado solo podía hacer eso, soldado. Un soldado solo podía ser soldado. Y esta palabra aquí, enreda, es una palabra griega, empleketai, que es muy fuerte. Porque lo que le está diciendo aquí es no puedes permitir que hayan cosas que te enreden, que te distraigan, que te desenfoquen. No era que una persona, un soldado, no pudiese tener otras áreas importantes en su vida. Lo que significaba era que él había adquirido un compromiso mayor y ese compromiso mayor era su prioridad y nada podía competir con eso. Nada podía desenfocarle de su compromiso mayor. Es decir, su compromiso mayor era su máxima prioridad y aunque hubieran otras cosas, nunca podían competir con su máxima prioridad. Es decir, no podía permitirse nada que generara un conflicto de intereses. Así que esta advertencia era sumamente importante. Y en el versículo 4 dice, ningún soldado que quiera agradar, en la Nueva Versión Internacional, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles.
es una palabra tan contundente que nos desafía a nosotros hoy a que entendamos que como soldados solo podemos enfocarnos en agradar a aquel que nos llamó, en agradar a aquel que nos escogió, a aquel que un día nos tomó y nos dio sentido de vida y sentido de utilidad. Y cuando un soldado se alistaba, debía hacer lo que se llamaba el sacramentum. El sacramentum era un juramento de lealtad al emperador. Así que en ese sentido, el soldado se comprometía en lealtad al emperador. Era un compromiso hasta la muerte. Por eso estaba tan mal visto la figura del desertor o del traidor, porque hablaba de alguien que no había permanecido fiel a su pacto, fiel a su juramento, fiel a su compromiso. Por eso yo entiendo que esta idea de ser soldado nos llama a un pacto de fidelidad absoluta y total con nuestro Dios, con nuestro superior. Una misión de vida hasta el final. No podemos bajarnos a mitad de camino. No podemos ser pusilánimes en la fe. Necesitamos entender esta misión de vida, enfocarnos en ella, en el autor y consumador de nuestra fe y no permitir que nada nos haga desistir. Un compromiso hasta la muerte, que muchas veces implica pisotear el temor, pisotear la inseguridad. Porque pensaba también que un soldado, para poder mantener sus compromisos de lealtad con el emperador, tenía que ser valiente. Y como cristianos, como soldados, somos llamados a ser valientes. Yo no me imagino un soldado cobarde, un soldado que cuando tenga que enfrentarse en la guerra tiene miedo y sale huyendo. No. Tenemos que desarrollar esta parte de nosotros de valor, de valentía. Y alguna vez escuché que el valor o la valentía no es la ausencia de temor. El valor o la valentía es caminar sobre el temor. Es decir, que yo camino sobre aquello que temo. No permito que aquello que temo me paralice o me haga retroceder. Yo me enseño y aprendo a caminar sobre el temor. Eso es la valentía. Y un soldado está llamado a ser valiente, es decir, a pisotear los argumentos de temor. Y finalmente, un soldado era entrenado en la obediencia incondicional. Un soldado era enseñado para que si se le daba una orden, obedeciera la primera. Al soldado no se le podía estar dando explicaciones de por qué muévete así o muévete allá o ve aquí o ve allá. Uno de los entrenamientos básicos que se le daba al principio de todo era justamente que se le enseñaba a obedecer órdenes a la primera. Él tenía que aprender a obedecer, y yo pienso que aprender a obedecer también implicaba un acto de confianza con sus mandos superiores. Obedecer le hacía entender que él no podía pararse a hablar o pararse a que le explicaran el porqué de una orden, porque en ese detenerse sencillamente podía poner en peligro su vida o la de sus compañeros en un momento de batalla. Así que como soldados de Jesucristo somos llamados a aprender a escuchar la voz de nuestro general con G mayúscula y obedecerle. Tenemos que aprender que cuando nuestro general con G mayúscula nos dé una orden, nosotros no tenemos por qué ser convencidos, no tenemos por qué cuestionarla. Nuestro llamado es a obedecer a la primera. A mí me enseñaron desde que empecé mi fe que yo tenía que obedecer lo que decía la palabra de Dios. Incluso muchas veces sin entenderla. Me enseñaron a obedecer primero y me enseñaron que luego muchas veces el Señor me ayudaría a entender lo que me estaba diciendo o por qué me daba esa orden, pero que yo estaba llamada a obedecer. Y yo creo que como hijos de Dios, aprender a entrar en ese nivel de obediencia nos catapulta hacia el crecimiento, hacia la madurez.
Y yo creo que a los hijos obedientes el Señor les revela y les da más porque sabe que son dignos, son fiables. Así que tenemos este desafío hoy, este desafío que nos hace el Señor a ser soldados. Pero no a ser cualquier clase de soldados, a ser soldados entendidos de la guerra espiritual en la que ellos están inmersos. A conocer esa guerra espiritual y asumirla, a no evitarla, a no temerle, a no ignorarla, a asumirla. He escuchado muchas veces a personas decir que cuando empiezan a meterse con Dios son atacadas por el diablo. Y entonces se detienen porque piensan que si siguen avanzando, el diablo las va a seguir atacando. Y este es un argumento verdadero, pero es una estrategia satánica que el enemigo usa muchísimo. Pero yo quiero decirte que cuando tú aprendes a prevalecer y tú le crees a Dios y tú sigues avanzando, tú vas desarrollando músculos espirituales y te vas haciendo fuerte en la batalla. Y va a llegar un momento donde el enemigo no puede tocarte y derribarte con facilidad porque te has hecho fuerte. Así que no podemos tener miedo en medio de la batalla. Tenemos que tener la confianza de que nos han sido dadas armas espirituales poderosas en Dios, poderosas y efectivas en Dios. Por tanto, podemos ser esos soldados que el Señor nos llama. Tú y yo somos llamados a ser soldados entrenados en el sufrimiento. Que cuando viene el sufrimiento, el problema, no se quejan, no se frustran con Dios. Aprenden y saben que en medio de todas las cosas que Dios permite en nuestra vida hay propósitos, que hay lecciones que necesitamos aprender que solo vendrán a través del sufrimiento. Por tanto, necesitamos asumir que parte de ser soldados es aprender a sufrir. Puede sonar un poco masoquista, pero yo quiero decirte, Dios hace que todo sufrimiento tenga sentido. Pero también necesitamos entender que como soldados somos llamados a no enredarnos, sino a comprometernos con el compromiso más alto, con nuestro Señor y Dios, pero también con agradarle a nuestro Señor y Dios, con vivir para Él, en todos los sentidos y a todos los niveles, cueste lo que cueste, un compromiso del más alto nivel con nuestro Señor y Dios, leales y fieles, valientes y obedientes. Ese es el llamado del Señor para este año. Dios nos llama a desarrollar este calibre espiritual de buenos soldados de Jesucristo. Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a orar juntos en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Hoy tú lanzas este desafío sobre nosotros y nosotros, Dios, que te amamos, decimos sí. Estamos listos y dispuestos para hacer todo aquello a lo que tú nos llamas. Que podamos desarrollar este calibre espiritual, esta estatura espiritual para ser buenos soldados tuyos, que nos puedas comisionar y nos puedas enviar y que en toda misión a la que tú nos envíes, nosotros podamos responderte y ser fieles y podamos ver una gran victoria. En tu nombre, Señor Jesús, bendecimos a cada uno en esta mañana y declaramos que el poder de tu Espíritu gobierna sobre sus mentes, sus corazones, sus cuerpos y sus circunstancias, y que en todas las batallas que ellos hoy están viviendo, ellos son más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.